quedamos la clase pasada era el principio del MACD. Vamos a verlo, vamos a retomar un poco rápidamente lo que es el MACD. Em, Déjenme nada más agrando esto rápidamente. Ok, perfecto. Entonces, MACD o Moving Average Convergence and Divergence, que es básicamente la convergencia y divergencia de las medias móviles, ¿no? Traducido al español. Y entonces, ¿qué es? Es un histograma que mide la distancia entre dos emas. O sea, en esencia eso es lo que es el MACD. Una la hace entre una ema por configuración de default, lo hace una de 12 periodos y otra de 26 periodos. Esas son las dos emas que se toman en cuenta, pero en sí lo que toma es el diferencial de esos dos. Entonces, bueno, aquí del lado derecho les puse una configuración que encontré que suena lógico un poco dependiendo de los plazos en los que tú hagas trading, en corto, mediano, largo plazo. Aunque para mi gusto siempre la mejor va a ser la que viene por default, a no ser que dependiendo de la estrategia pues ya le vayas variando un poco a ese tipo de configuración, ¿no? Cada quien ya va encontrando su rango en el que funciona mejor que con otros, ¿no? Con otras configuraciones, ¿no? Y pues el histograma básicamente trae dos señales, que una es el MACD, también se podría decir que es como la media del MACD, y otra es la señal, la famosa señal que viene en otro tipo de periodos. Vamos a ver ahorita de qué estamos hablando, ¿no? Pues sí, aquí viene, es la media del anterior, o sea, este MA pues es la media móvil de la EMA, que sería la otra línea, y aquí como les decía la señal está suavizada en 9 periodos, y ya el rango lento, que es rango lento y rango rápido son las EMAs, ¿no? O sea, las EMAs que está tomando el MACD para operar, ¿no? Para funcionar como algoritmo, vamos a decirlo así. Ok, entonces nada más para que lo visualicen más o menos bien. Los colores van variando, evidentemente los pueden ir configurando, pero en este caso la media del MACD, la media móvil sería la línea azul, la señal es la línea naranja. Y pues el histograma lo ven aquí, ¿no? Es el oscilador como tal, ¿no? El rango del oscilador el rango temporal, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo. El, el MACD es un indicador muy bonito porque tiene muchos tipos de lecturas, sirve para muchas cosas y es de los más utilizados, sobre todo para hacer Forex, ¿no? Aunque también se puede utilizar en otro tipo de mercados, pero en Forex es donde más se utiliza, porque las EMAs son precisamente muy matemáticas, muy algorítmicas. Entonces, en análisis técnico, esto es un puro de análisis técnico. Por eso era importante que supieran el tema de las EMAs. Ahora, ¿cómo se lee? Podemos interpretarlo de muchas maneras y vamos a empezar con la lectura tendencial, ¿no? Aquí tenemos, como pueden ver, esta zona que marqué abajo nos marca precisamente una tendencia bajista, eh, que sería esto de aquí. Bueno, pues esta zona de aquí, pues obviamente sería la tendencia bajista, tendencia alcista, como pueden ver en este rango, pues ya iría subiendo, ¿no? Toda esta parte es alcista, ¿no? Digo, aquí en esta parte se desvió un poco, no siempre es el 100%, no siempre lo respeta al 100%, pero te puede indicar también, digamos que ese punto sería esto de acá, el pequeño retroceso, ¿no? Entonces, pues sí, el MACD yo no lo utilizaría como ¿cómo se dice? Como un indicador neto. O sea, yo utilizaría más en combinación con otros indicadores, porque es muy riesgoso utilizarlo por sí solo, pero como pueden ver aquí, eh, puedes identificar tendencias muy bien, ¿no? Ahora, no está diseñado para lectura de tendencias como tal, aunque así se ve interpretado en los gráficos, ¿no? Entonces, ahora vamos con lo siguiente. Vamos a ver. Denle 2. Ahí está. Ahora, la interpretación.
con solidez y correcciones. Aquí es donde ya empieza a entrar un poco más tricky el asunto. Nos vamos a ir un poco más a fondo con lo que es el MACD y su lectura más real, ¿no? Porque las tendencias las podemos ver así reflejadas a largo plazo y pues no está mal, pero esto es lo que empieza a, digamos, a tener un poco más de valor, ¿no? Encontrar la solidez y la corrección, ¿no? Si podemos encontrar la solidez con un indicador. ¿Y a qué me refiero con solidez? Me refiero, es la fuerza que tiene el impulso al ser alcista o bajista, ¿no? Si podemos identificar esa solidez, nos da mucha confianza o seguir con la tendencia, o si nos da señales de corrección, entonces pues ajustar la técnica, no ir a la corrección o esperar a que se realice esa corrección para seguir otra vez con la tendencia. Y entonces, ¿dónde se encuentran esas correcciones, no? En el mercado. Histograma del MACD. Ok, básicamente la lectura es con la señal y con el histograma, ¿no? El histograma del MACD. Y vamos a ver cómo se interpreta, ¿no? En este punto, que es el que está marcado en los puntos A, es la solidez de la tendencia. ¿Y a qué se refiere eso? Se le considera solidez cuando la señal ya está tocando el punto del histograma y los dos van hacia la misma, hacia abajo, hacia arriba, ¿no? O confirmando la tendencia, por eso es solidez de tendencia, ¿no? Cuando la señal, que es la línea naranja que ven en pantalla, llega al punto cero del oscilador y el histograma esté negativo, nos confirma una solidez bajista. Es lo mismo si, por ejemplo, en este punto, a ver, les voy a marcar aquí rápidamente, en este punto ya nos estaría marcando un poco más de solidez alcista, ya que estaría la señal y aparte el histograma, que sería este punto de aquí más o menos, estaría alcista, ¿no? Eso sería a partir justo de este punto, sería como a esta altura de aquí. Digo, a lo mejor aquí no se ve como tanto, pero tendríamos que ver digamos, el indicador traducido a pips, ¿no? Porque al final está en D1, entonces pues no sabemos exactamente cuántos pips pudiera representar eso, ¿no? Ahora, ¿dónde identificamos las correcciones? Y eso es otro tema muy importante. Las correcciones las vamos a ver a partir de que, de que empiece a salir del histograma, como vemos en el punto B. O en el punto A, digo en el punto A, en el punto B que les acabo de marcar. Vamos a ver. Este punto de aquí, esto de aquí, ahí donde puse la línea, el círculo, ahí es un punto de corrección. ¿Por qué? En este punto se vuelve un punto de solidez, perdón, y acá ya se vuelve corrección, porque ya está saliendo el histograma, tal como vemos en el punto B que está marcado del lado izquierdo, ¿no? Digo, del lado derecho, perdón. Sabemos que está la solidez del mercado y la corrección ya está ocurriendo. Y para que vean a qué me refiero, vamos a ver en el 2. Disculpa. Aquí. Si ven, esto ya es la corrección, porque aquí el histograma está alcista. Entonces, en este punto ya ocurre la corrección del mercado, que es lo que vemos reflejado en los próximos días, ¿no? Que es toda esta zona de acá. Las correcciones, ahora, obviamente no se pueden basar solo sobre esto para eh, meter compra o venta, porque es muy probable que pierdan, porque como pueden ver, no siempre es 100% fiable, pero ya combinado con otras estrategias, con otros indicadores o inclusive el mismo MACD con otra configuración dependiendo cómo vayan viendo el mercado o cómo vean que les funcione según la temporalidad, puede ser mucho más certero. Entonces, esta es solo una herramienta para complementar su análisis, ¿no? No es un definitivo. Ok, entonces vamos con el siguiente punto, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? De lo que acabo de comentar. Este punto de solidez, corrección, está es un poquito complejo. No sé si tengan alguna duda hasta aquí de lo que fue, cómo se define una
solidez en el mercado y una corrección con el puro histograma y la señal del MACD. Ok, bueno, entonces voy a continuar, ¿no? Ok, aquí vemos otro ejemplo de solidez y correcciones que les había puesto. Como pueden ver en el punto A es punto de solidez, ¿no? Lo mismo, donde está la línea amarilla, en el punto A del lado izquierdo, se puede observar precisamente ahí donde tengo el círculo, que la señal está cruzando justo por el centro del histograma, cuando el histograma se encuentra también en un punto bajo del oscilador. Esa es una muy buena ventaja. Y como pueden observar, eso muestra mucha solidez en el mercado a largo plazo. O sea, si ven la señal, volvió a tocar el oscilador hasta este punto de acá. Eso es lo que se considera como una solidez de verdad muy fuerte. Porque también, como vieron en el gráfico anterior, pues no fue tanto, ¿no? También estamos hablando del par de libra-dólar, ¿no? Entonces, ahí ya va a depender mucho de cómo lo utilicen y con qué pares los utilizan, ¿no? Aquí fue algo muy útil, realmente. O sea, fue un indicador muy útil. Por ejemplo, aquí la zona de corrección también se interpreta un poco mejor, ¿no? Como esta zona de aquí ya empieza a verse reflejada como corrección, porque aquí ya entra, digamos, una especie de solidez alcista en este punto de aquí. Sin embargo, aquí ya empieza a hacer la corrección y el mercado empieza a ajustar todo este tramo, ¿no? Bajista. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta la importancia de ese punto, ¿no? O sea, de cómo leer las correcciones, cómo identificarlas y cómo identificar también lo que es la solidez en el mercado, ¿no? Entonces, vámonos al siguiente punto. Ah, entonces, por favor. Ahí está. Ahora, canales de divergencia. Bueno, esto creo que ya es un tema que han visto antes, pero bueno, vamos a retomar un poco nada más cómo se interpreta en el MACD. Puse un ejemplo de un par que me gusta mucho, en el sentido de que para mi gusto era muy clara esa divergencia. Eh, se vio muy bien representada en el MACD. Y bueno, ya saben, las divergencias es precisamente diverge eh, el oscilador del mercado actual. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que aquí, como pueden ver, el mercado va alcista cuando aquí va el oscilador bajista, que es justo en el mismo, vamos a decir, en el mismo tramo, en temporalidad. Por lo tanto, es una divergencia, porque divergen la una con la otra, ¿no? Eso es en esencia una divergencia. Ahora, ¿puedes leer muy bien divergencias con MACD? Sí, se muestra en pantalla. Sin embargo, para las divergencias es recomendable utilizar más de un indicador, no solo basarse únicamente del MACD, sino utilizar también a lo mejor otros indicadores como un RSI o tal vez un porcentaje de Williams, ¿no? O sea, ahí va variando mucho, ¿no? Pero para mi gusto, eh, pues bueno, es útil para encontrar divergencias, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí yo le puse confirmación de señal porque precisamente aquí hay dos opciones. Y vamos a tomar otra vez, vamos a retomar el tema del que les acabo de explicar, de la solidez del mercado. ¿Qué es lo que pasa? En este punto, independientemente de que ya hay divergencia, nos está mostrando un punto donde ya está haciendo una corrección el mercado, acorde con la teoría de corrección y solidez de mercado de MACD. Entonces, a partir de este punto, que es más o menos aquí, ya se está considerando una corrección. Ahora, la corrección no se vio tan reflejada hasta este punto más o menos, pero ya había señales de corrección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ocurre la corrección, la solidez nos la marca un poco tarde, eso sí, pero si sabemos la corrección y tenemos aparte una divergencia en el mismo MACD, creo que está más que claro que pueden aprovechar muy bien ese recurso, ¿no? Ese movimiento, esos patrones. También
combinando los patrones del mismo MACD pueden hacer muchas cosas, porque el MACD, al ser un indicador de dos EMAs, nos da muchos datos realmente del mercado. Nos puede ayudar a identificar muchos datos relevantes del mercado y anticipar movimientos con un solo indicador, que es el MACD. Puedes hacer muchas lecturas del mismo mercado con el mismo MACD. Entonces, por eso es importante conocer, digamos, todas las interpretaciones que tiene este indicador, ¿no? Por eso a mucha gente le gusta mucho este indicador, que es muy fiable en ese aspecto. Te puede dar muchos datos en muy poquito tiempo. Ok. Ahora, el trading con cruces de línea en el histograma es básicamente esperar a que la señal cruce el punto cero y que también cruce, digamos, el histograma sobre el punto cero, ¿no? Al final es un oscilador, entonces tiene un punto cero. La ideal es que esperen una de dos, que cruce el histograma y que cruce la señal del punto cero. Ahora, eso no aplica para mercados muy consolidados porque entonces es probable que pierdan y es mucho el riesgo, ¿no? Tienen que ser mercados un poco más movidos. Eh, como dice ahí, lo más recomendable es que ocurran simultáneamente y en caso de no ser así se mostrará el cruce de manera tardía uno con respecto del otro, y ya con uno con respecto del otro me refiero al histograma con respecto a la señal o viceversa, ¿no? En estos casos es mejor visualizar el punto de corrección del mercado como se muestra en el punto B, que es lo que les había comentado. El punto B me refiero al punto de corrección, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un mercado lateral. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos el punto de entrada a venta, ¿no? Tenemos, digo, aquí lo combiné un poco con un poquito de análisis técnico, porque al final, insisto, no se pueden basar solo sobre un indicador para invertir. Entonces tenemos un mercado lateral y a la altura donde está esto de aquí, perdónenme un poco, ahí el tema salió un poquito chueco. Justo en ese punto, el MACD marca venta. ¿Por qué? Porque es simultáneo. Ocurre el cruce justo aquí. La señal termina cruzando bajista, al igual que el histograma, ¿no? O sea, ya cuando la señal cruza el histograma hacia la misma tendencia, ya nos da un indicador más fuerte, por lo menos de manera inmediata del movimiento, ¿no? Ya si lo combinas con un poco de técnico, como se muestra en pantalla, pues bueno, ya da más fiabilidad, ¿no? Pero en sí, cuando la señal cruza el histograma, ya es un punto de entrada interesante, ya tiene más sentido, ya tiene más validez y ya es menos probable que pierdas o se reduce el riesgo significativamente, ¿no? Entonces, ahora vamos con lo siguiente. Igual, mismo caso, cruza el punto cero y el histograma ya estaba, bueno, ya estaba, digamos, del otro lado, o sea, ya estaba en alcista, vamos a decirlo así. Como se muestra en pantalla, eso hubiera sido el punto de compra, porque la señal ya está cruzando el punto cero, dando confirmación al histograma, y eso hubiera significado en este par muchos pips, se ve larga, la tendencia está en D1. Ahí en ese punto hubiera sido un buen punto de compra. Insisto, es nada más saber identificar un poco. Ahora si lo combinan con otro tipo de señales, por ejemplo, como les comentaba, volvemos un poco a lo mismo. Y perdón que sea tan repetitivo, pero eso es lo bonito del MACD, que por ejemplo aquí ya era un punto de corrección, en este punto de aquí, y aparte le agregas aquí otra confirmación, bueno, ya, y aquí ya estaría cruzando esa confirmación, ¿no? Entonces, bueno, por eso es un indicador de lectura, vamos a decir, completo. Y por eso conocer todo el tipo de lecturas que tiene el MACD, ¿no? Ahora nos vamos a ir con los patrones del MACD, la interpretación del MACD en patrones.
¿A qué me refiero con esto? Ustedes ya saben que el MACD tiene, digamos, figuras, ¿no? Al final es un oscilador. No, las figuras no son tan, vamos a decir, tan claras si se deja con la configuración original. Sin embargo, al final es una medida de EMAs y puede generar patrones que se pueden ir analizando en el mercado. En este caso vamos a ver la configuración para poder identificar patrones más fácilmente es el rango rápido, que es una de las EMAs en 5 periodos, el rango lento en 13 periodos y la suavizada se queda en uno. ¿Por qué se queda en uno? Porque eso reduce, prácticamente borra el histograma y nos deja visualizar nada más las puras EMAs. Para hacer interpretación de patrones en MACD es con puras EMAs. O sea, dejamos el histograma de lado. Y entonces ya pueden ver los patrones más claramente. En este caso, hombros, cabezas, hombros, tales correcciones ABC. Ahí van viendo, ¿no? Ahorita en un momento les voy a enseñar cómo se visualiza más, ¿no? A la derecha tiene un ejemplo, pero ahorita les enseño cómo. Por ejemplo, aquí, un hombro, cabeza, hombro, como ya saben, consiste precisamente digamos, de la formación de 3 triángulos, ¿no? Que sería este 1, 2, 3, vamos a decirlo así, ¿no? Ahí está el patrón muy claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, este patrón, y aquí se ve el primer hombro del lado izquierdo, la cabeza y luego el hombro del lado derecho. Y lo que para mi gusto es algo muy importante es que si ven en el hombro derecho hace como una especie de pullback para finalmente salir a cambio de tendencia, ¿no? Esa señal del pullback es el punto de entrada y de eso vamos a hablar en una teoría más adelante conforme a otro indicador, pero esto es algo que se le conoce de muchas maneras. Hay gente que les llama Twin Peaks o montañas gemelas, o también se le conoce como el patrón de silla de montar, ¿no? Porque parece una silla de montar de caballo, digo. Bueno, según. La verdad es que pues es un poco relativo a la percepción, pero sí siempre hace esa figura, ¿no? Como un Twin Peak o una silla de montar. Entonces, al hacer ese patrón ya no es una confirmación, digamos, temprana, es un poquito arriesgado entrar en ese momento. Pueden ser conservadores y entrar hasta este punto, que al final sigue representando pues todo un cambio de tendencia, ¿no? Estarían agarrando un buen tramo de cambio de tendencia. O sea, al final no sería demasiada la pérdida, tendrían que ahí evaluar realmente qué tanto podrían perder, a diferencia de lo que podrían ganar a partir de aquí, con diferencia de este pequeño tramo que realmente pues vale más la pena agarrar el otro, ¿no? O sea, a lo mejor son un poco más conservadores y agarrar un tramo largo. Pero bueno, vamos vamos a ver. Entonces, denme dos ahorita y perfecto. Bueno, ¿alguna duda respecto a este patrón? Creo que ya, bueno, no sé si tienen alguna duda respecto a ese indicador. Bueno, del patrón utilizando el indicador de MACD, pues, ¿alguna duda al respecto? Ok, bueno, pues vamos a seguir. Ahora vamos a utilizar el indicador con el patrón de AB o ABC como corrección. Eso va variando un poco ya dependiendo de cómo lo quieran tomar ustedes. Y es un sistema muy simple, a mí me gusta mucho y creo que es muy útil. Este es un concepto que pues sí, es muy útil si lo interpretas con esas configuraciones en el MACD, ¿no? Ya que vamos. A ver, la figura AB se presenta en tendencias alcistas y bajistas, se lee de la siguiente manera. Y en el histograma se presenta la tendencia alcista, posterior en el punto A se hace un retroceso y cuando rompe el punto
A en nivel superior significa continuidad de tendencia alcista. ¿Qué me refiero con esto? Es precisamente nada más llega aquí al punto A, precisamente como se muestra en pantalla, tiene el retroceso y justo en este punto, al romper esto, ya se muestra, o sea, esto significa que va a seguir alcista, va a dar continuidad alcista ya hasta llegar al punto B, ¿no? O sea, hasta ese punto ya. En ese momento ya se considera continuidad de tendencia. Esto con el indicador, ojo. Es correcto, se pueden buscar entradas en ese punto con la configuración de MACD que les había enseñado hace un rato. Ahí es donde pueden ver entradas. El mismo caso es con la bajista. Mismo caso. Eh, me preguntan si es el default. No, no es el default. Esta es una configuración que les mostré hace un momento. Si no, ahorita vamos otra vez a la configuración, porque sí es muy importante. La configuración es muy importante. Es lo mismo, vamos a lo mismo en tendencia bajista. ¿Qué es lo que sucede? Llega a este punto, tiene el pullback y al romper aquí ya significa continuidad bajista. En ese punto pues ya, este sería su punto de entrada, ¿no? Ahí donde está el circulito, lo voy a borrar. Ahí está. Y bueno, me preguntan ahorita la configuración, vamos rápidamente a retroceder, igual que con los patrones o cabeza-hombro. Esta de aquí del lado izquierdo es la configuración, con un rango rápido de 5, un rango lento de 13 y una suavizada de 1. La suavizada es en sí el histograma, lo que se ve como histograma, pero en realidad aquí ya no utilizamos el histograma. Como les decía, esto que vemos aquí en realidad es un reflejo de puras emas. Son las dos emas en esencia pura, el histograma se borra. Para mi gusto, como desde mi perspectiva, a mí me gusta mucho más este tipo de lectura usando el MACD que utilizando digamos, el promedio, vamos a decirlo así, o el que viene predeterminado. Sin embargo, el otro MACD también es muy bueno. Ahí ya va a depender mucho con qué estrategias lo vayan combinando, ¿no? Y aquí les van unos ejemplos, ¿no? En el lado izquierdo se nota un patrón AB bajista, como pueden ver, y aquí les muestro en un momento este punto. Aquí es donde rompe, y es de hecho a partir de más o menos esta altura, lo que significa que es todo este cacho, ¿no? Digo, hablando estrictamente, es un buen borde. Entonces, bueno, igual en el alcista, ¿no? Tenemos aquí este punto y aquí está lo que les decía, la famosa silla de montar un poco, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Rompen este punto y es todo este tramo básicamente, ¿no? Digo, no es demasiado, pero tampoco está mal, ¿no? No se le hace feo. Eh, Esto, pues obviamente tendríamos que medir lo que representa en pips esto de aquí a acá, ¿no? Igualmente acá. Eh, Usualmente yo recomiendo utilizarlos a lo mejor en temporalidades un poquito más cortas o por ejemplo como un análisis diario y ya nada más confirmación diaria para entrar en un periodo corto, ¿no? Pero eso ya va a depender también mucho del estilo de trading que utilice cada quien, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí respecto al patrón AB del MACD, utilizando el MACD para identificarlo? Mm, perfecto. Entonces vamos con el siguiente. Ok. A ver, M2. Perfecto. Ahora, rechazo de línea cero en MACD. Ahora, volviendo a lo mismo, todas estas figuras que les estoy mostrando es con la configuración que les enseñé hace rato. Si no, no se pueden visualizar estos patrones porque se va a ver a ver, les voy a enseñar rápidamente, como esto. Se va a ver el histograma completo. Y esa no es la idea, se va a ver todo el histograma.
Lo que ocupamos es que se vea únicamente la relación de las EMAs, ¿no? Que es precisamente lo que vemos acá, ¿no? En la parte inferior, en los patrones de hombro, cabeza, hombro y en los patrones de AB. Ahora, el rechazo en la línea 0 es simple. Es un rechazo que ocurre, generalmente está consolidado el indicador. ¿Y a qué me refiero? Esta zona, si ven, está relativamente consolidada entre este punto y el punto 0. O sea, digamos que están entre estos dos puntos. Entonces, eso ocurre como que el precio está dudando si quiere no hacer el cambio, ¿no? No sé si me explico. Igual en esta zona, realmente está consolidada, viene de una consolidación acá, donde ocurre aquí una y aquí dos, ¿no? Suele ocurrir, generalmente si ocurre una vez, ocurre dos veces, no al 100% de las veces, pero sí en su mayoría. Entonces, bueno, ya el concepto se los voy a leer rápidamente. Dice, el rechazo ocurre una vez que el histograma intenta romper la línea cero de MACD y este no tiene la suficiente fuerza como para cruzarlo. Son movimientos de continuación de tendencia. Y en efecto, ahorita estamos viendo nada más el puro MACD. Ahorita les muestro cómo se ve en el gráfico para que vean a qué me refiero, ¿no? Esto que también podría decirse que fue un poco como la interpretación que les dice hace rato con el histograma de una tendencia, nada más que aquí está con la configuración de figuras de patrones de MACD, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Aquí una vez, pum, no llega al punto cero, tiene su retroceso, intenta pasar y aquí tiene el segundo. Y ya, una vez que tuvo el segundo, ya hace, digamos, esta pequeña corrección que es lo que está aquí y ya termina cruzando finalmente, ¿no? La zona cero, que si ven, pues es precisamente toda esta zona. Em, Ojo, la verdad no es muy fácil identificarlo de antemano hasta que precisamente ya sucede, pero es muy bueno para cambios de tendencia, porque como les digo, generalmente ocurre dos veces. Lo hace una vez, lo hace dos veces. Entonces, pueden estar esperando la segunda, que termine la corrección, y entonces así, entrada a venta en este caso, porque la tendencia era alcista, ¿no? Sirve bien para buscar cambios de tendencia en el mercado. Ahora, eso nada más hablando de ese, vamos a poner el otro puesto en el que va cambio de tendencia alcista, vamos a decirlo así. Entonces, aquí tenemos la primera. Ay, perdón, la flecha está un poquito fea. Y esta es la segunda que lo intenta romper. De hecho, si lo ven, es un poquito parecido, bueno, sí es parecido a ¿cómo se le dice? A un hombro, cabeza, hombro, pero sin tener tanta figura. Sin embargo, en esencia se podría decir que es lo mismo, tiene una y dos, ¿no? Dos puntos, que sería, sería la cabeza, digo, en el supuesto de que fuese un hombro, cabeza, hombro, claramente no lo es, pero ocurre, si ocurre una, ocurre dos veces, ¿no? Eso es lo que pasa. Tiene que ocurrir una para que ocurra la segunda, y cuando ocurre la segunda, entonces aquí sí ya buscan precisamente que llegue al punto cero, al cambio de tendencia. Aquí hubiera entrado un poquitito tarde, pero esto ya es un cambio de tendencia, o por lo menos una corrección larga, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna duda respecto a este que acabo de explicar? Que también está un poquito confuso, no sé si lo hayan comprendido al 100. Ok, um, ok, más o menos. Sí, la verdad, este patrón no es tan fiable. Digo, es teoría al final de cuentas. Puede ser útil, insisto, yo lo vería más utilizable para buscar cambios de tendencia. Si ocurre una vez, ocurre dos veces. A la segunda ya buscar la entrada a venta o a compra, dependiendo. Pero bueno, son patrones que se pueden llegar a ver en el MACD, ¿no? En la utilización de esta configuración de MACD en particular. Y bueno, ya acabamos básicamente con el MACD.
Entonces, nada más retomando un poquito todo lo que es. Vamos a ver, desde el principio que simplemente son dos EMAs, una de 12 periodos, otra de 26. La rápida es de 12, la 26 es la lenta. Y el 9N, o sea, tiene la media móvil de 9 periodos, ¿no? Y el histograma. Ahí los muestro rápidamente. Realmente lo que ocupan es la señal y el histograma, utilizando precisamente esos cruces, puede ser para identificar tendencias, aprovechando los cruces mutuos de histograma y señal para entradas, buscando correcciones y solidez en el mercado también, divergencias, etcétera, ¿no? También, bueno, esa es entrada, compra-venta con ambos indicadores usados. Y esta es la configuración otra vez, específicamente para ver figuras de patrones en el MACD, ¿no? Hombro, cabeza, hombro, patrones AB, que como se muestran aquí, entrada, salida y continuidad en línea de tendencia, ¿no? En los rechazos. Y bueno, ahora vamos a ver el estocástico. El estocástico es un indicador interesante, un poquito particular. Está basado en datos recientes, es un indicador que es meramente probabilístico, si lo quieren ver así. No se basa mucho sobre historiales, sí ocupa un método matemático para sacar medias y pues bueno, obviamente de algún lugar tiene que tomar los datos, pero no es un indicador que sea, por ejemplo, como el MACD o el RSI, ¿no? Que utilizan más historial. El estocástico en sí está hecho para ser, digamos, de manera más aleatoria o lo más aleatorio posible, ¿no? No utiliza muchos datos. El rango oscila entre 0 y 100 por la fórmula matemática y bueno, consiste en dos líneas, una es la entrada y otra es una es la señal y la otra digamos que sería la media móvil, porque al final las dos son medias móviles en esencia. Eh, Son medias móviles, una representa una señal de entrada al cruzar la otra, ¿no? O sea, en general, y por eso les mostraba hace la clase pasada la importancia de las medias, es que en esencia todos los indicadores son medias móviles, todos, básicamente. Unos con exponencial, otros ponderados, etcétera, pero son medias móviles al final de cuentas. Ok, aquí ponemos del lado izquierdo está la fórmula del estocástico. En sí, bueno, es el precio de cierre menos el precio corto de las últimas 14 sesiones. Se saca, digamos, como ¿cómo se dice? Una media. Igual, entre el precio alto de las últimas 14 sesiones o el máximo, como quieran ver, menos el bajo más bajo de las últimas 14 sesiones, ¿no? Eso se divide uno contra el otro, se multiplica por 100 y te debe dar un valor en porcentaje, que eso se define como el estocástico, ¿no? Y la media móvil, que la media móvil, la otra media, porque el valor del estocástico es la del lado izquierdo, la otra línea, que es la señal básicamente, se basa nada más en 3 periodos, no en 14. Entonces se podría decir que es como la rápida. Y es una media móvil normal, no hay más, ¿no? Es la media móvil, 3 periodos. Bueno, entonces, bueno, digamos que es una fórmula relativamente simple, ya veremos unas fórmulas un poquito más elaboradas en los siguientes indicadores, pero el estocástico es un indicador relativamente simple. Ya vemos, el azul es el estocástico y el naranja es la media móvil o la señal que utilizamos, ¿no? Entonces ya el cruce es cuando se genera ya esa compra o venta. Simple. Suelen ir muy pegaditas como ven en pantalla, entonces hay que visualizarlo mucho, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que son las medias móviles, digo, el estocástico que se conforma de medias móviles. Es algo muy sencillo y bueno, ¿no? Ahora, porcentaje de William. Este es un indicador que a mí me gusta mucho. Lo utilizo muy seguido. Y bueno, es muy parecido al estocástico.
indicador que oscila, no oscila entre 100 y ceros, sino de entre 0 y menos 100, porque a diferencia de lo que es el estocástico, el porcentaje de Williams se basa sobre altos más altos, ¿no? Rango, cierre como rango alto y bajo de un periodo, a ver. Sí, se basa sobre altos más altos, y el estocástico se basa, si ven la fórmula, y aquí nos vamos a ir directamente a la fórmula, se basa sobre bajos más bajos. Y para que vean a qué me refiero es esto de aquí. L es de low, o sea, de los bajos más bajos. O sea, la fórmula en sí integra los bajos más bajos. Y si nos vamos al porcentaje de Williams, pueden observar que la fórmula contempla los altos más altos, ¿no? Entonces, al final es el diferencial, es, digamos, una especie de tasa, es como sacar una tasa de interés, es, digamos, la misma fórmula, por decirlo de alguna manera. Eh, Nada más que uno es opuesto al otro, ¿no? En ese sentido, y bueno, ocupan temporalidades diferentes, eso sí. Bueno, en este caso eh, son de 14 periodos, se recomienda ya dependiendo la estrategia, ¿no? Que se tome con combinación con otros indicadores, si se deja así o se cambia, etcétera, ¿no? Pero bueno, en esencia ese es el porcentaje de Williams. eh, y la sobrecompra sobreventa está entre menos 80 y menos 20, dejando un rango de 20 eh, para esa zona de sobrecompra sobreventa. Hay muchos que recomiendan un menos 90, menos 10. Yo personalmente también lo recomendaría así. Y bueno, si ven la temporalidad de las sesiones para la fórmula es igual, son 14, ¿no? Entonces en realidad vemos un indicador que es muy parecido al estocástico, nada más que a diferencia del estocástico, toma los altos más altos en lugar de tomar los bajos más bajos como referencia total, ¿no? Entonces, esto es un complemento, se podría decir, del estocástico. En sí es un complemento, ¿no? Alto más alto menos el cierre, o sea, menos el cierre del precio en ese momento de las 14 sesiones, en comparación a 14 sesiones, y el alto más alto menos el bajo más bajo de las 14 sesiones igual. ¿Qué es lo que buscan el alto más alto menos el bajo más bajo? Simplemente el diferencial, o sea, la diferencia que hubo entre uno y otro en valor numérico, menos igual basado en el alto, menos el precio de cierre, ¿no? Interpretada en matemáticas, pues eso se ve un poquito mejor. Aquí está un poco lo que les explicaba, que son parecidos. A mí me parece un muy buen complemento este tipo de indicadores. O sea, estos dos en particular me parecen un muy buen complemento porque precisamente utilizan altos y bajos. Concretamente están utilizando todo el valor del mercado y si juntan los dos indicadores pueden ver cosas muy interesantes, entradas muy interesantes. Podrían valer la pena en un futuro, ¿no? Eh, bueno, aquí vemos el porcentaje de Williams. Les enseño un poco la estrategia con el estocástico, como se ve en pantalla. Del lado izquierdo llega llega sobreventa, incluso cruza la señal. Aquí es útil la señal del estocástico como entrada y vemos un punto de referencia muy interesante, en el sentido de que fue un movimiento largo, nos vuelve a dar otra señal acá, pum, este otro tramo, nos da otra vez la señal bajista, llegan las dos a sobreventa y nos da este tramo grande prácticamente, ¿no? Se vuelve a repetir ya el patrón bien a bien. Ojo, por ejemplo, aquí, ¿por qué no lo puse? Porque aquí no era demasiado claro qué es lo que quería hacer el mercado para mi gusto. Me gusta más ver un patrón un poco más como este, que en realidad aquí es como un hombro, cabeza, hombro en el indicador, que nos indica ya otra vez este movimiento alcista, ¿no? Ahora, importante, este gráfico está en semanal. Pueden intentar aplicarlo en temporalidades bajas. La verdad no lo he intentado. No sé qué tan útil sea. Igual si cambian la configuración de 14 días a, no sé, tal vez 8 días o yo qué sé, puede que funcione mejor.
en semanal me parece un indicador muy útil. Y ahorita estaríamos, en el caso de la libra con el dólar australiano, estaríamos contemplando o esperando una bajada en el precio, porque aquí ven, pum, pum, ¿no? Pero bueno, en combinación me parecen dos indicadores que se complementan muy bien, extremadamente bien. Me gusta mucho cómo se complementan, ¿no? Mm, ok, me comenta uno de sus compañeros que él utiliza precisamente esa combinación de los dos indicadores en temporales de 15 minutos y 5 minutos, lo que significa que en sí, en general, pues funciona muy bien este tipo de indicador, ¿no? Incluso, en- y bueno, es algo que hemos visto desde siempre o desde todas las clases, el método matemático, de manera algorítmica o de manera lógica, como lo quieran ver, pues funciona. Simplemente estás cubriendo todos los datos del mercado analizados desde una perspectiva, digo, aquí los representados en gráficos para nosotros analizarlo, pero incluso a manera de dejarlo en código algorítmico es muy útil para identificar entradas. Entonces, este es un método que deberían, yo creo, todos de saber. Si quieren utilizar indicadores para entradas, estos dos indicadores en particular son muy útiles porque se complementan muy bien. Ahora el ATER, bueno, ¿alguna duda hasta aquí respecto a lo que les he enseñado de los indicadores? Sí, no, tal vez. Pues bueno, yo creo que si no hay dudas, ya iremos dejando la sesión por aquí. Espero que les haya gustado, que le hayan sacado mucho jugo y pues bueno, que haya quedado todo claro, ¿no? O si no, pues relativamente claro, si no, ya saben, me pueden contactar por el chat o cualquier duda igual, pues ya saben, ¿no? Por el correo institucional, etcétera, ¿no? Muchas gracias, espero que les haya ido muy bien, espero que tengan muy buen trading y que les vaya muy bien. Hasta luego.